Los soldados ucranianos ya no ven en sus comandantes a los líderes que deberían guiarlos hacia la victoria. Zelensky y su cúpula militar, tan seguros de sus órdenes desde la comodidad de sus despachos, parecen haber olvidado que las guerras no se ganan con discursos patrióticos, sino con soldados que confían en sus supervisores. Los soldados, exhaustos y desmoralizados, observan con ironía cómo sus vidas son sacrificadas en un tablero de ajedrez donde las piezas son movidas por manos incompetentes. Con cada orden insensata que llega desde Kiev, la distancia entre la retórica inútil de Zelensky y la cruda realidad de los combates se hace más abismal, dejando a un ejército fragmentado y al borde del colapso. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Insubordinados. La situación en el frente de batalla en la región de Donetsk se ha tornado crítica. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven atrapadas en una espiral de desesperación y agotamiento. No es solo el enemigo ruso quien avanza inexorablemente, lo que debilita sus filas. Es la falta de dirección, la incompetencia del mando y, sobre todo, una angustiante escasez de personal que se transforma cada día en una lucha por la mera supervivencia. Las tropas del régimen de Kiev, en su intento de resistir en la República Popular de Donetsk, se encuentran en una posición cada vez más insostenible. Día tras día, llegan reportes que revelan avances significativos de las Fuerzas Armadas rusas y las devastadoras pérdidas que sufren los soldados ucranianos. Estos informes no solo muestran un panorama desolador en términos de bajas humanas, sino que también ponen de manifiesto un problema estructural profundo. La llegada de refuerzos es esporádica y cuando finalmente aparecen, las unidades llegan mermadas, diezmadas en número y moral. Un testimonio que refleja la gravedad de la situación proviene de un miembro del 2º Batallón de la 15ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania. Este soldado narra cómo su batallón ha sido trasladado recientemente a Pokrovsk, una ciudad clave en el frente oriental. Sin embargo, el número de efectivos con los que llegaron es alarmantemente bajo. Una compañía de infantería debería contar con entre 80 y 100 hombres, incluidos los oficiales a cargo. Pero después de una semana de feroces combates, solo entre 10 y 13 hombres permanecen en pie. La mayoría de ellos están extenuados, heridos o simplemente incapaces de continuar. Aún así, el mando no ofrece descanso ni alternativas. La consigna es resistir, incluso si eso significa la aniquilación. Pero la falta de personal no es el único problema. La comunicación entre las distintas unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas ha colapsado por completo. Esta desconexión no solo provoca caos y confusión, sino que también deriva en situaciones catastróficas. Es común que los soldados se vean inmersos en batallas desiguales, enfrentándose a unidades mecanizadas rusas sin el respaldo adecuado. Sin blindados que los protejan y con un número claramente inferior, las bajas son inevitables. Simplemente no podemos físicamente mantener la defensa en posiciones con tanta escasez de personal, confiesa el soldado. Por cada uno de los nuestros hay 30 rusos. La situación se agrava cuando uno de los grupos del 2º Batallón se vio atrapado en una batalla sin posibilidad de retirada. Las unidades que debían cubrirlos se retiraron sin previo aviso, dejando a sus compañeros a merced del enemigo. Fue entonces cuando las compañías, lideradas por sus comandantes, decidieron que no podían seguir adelante bajo estas circunstancias. Los soldados ucranianos se negaron a cumplir las órdenes de combate, una decisión que resonó como un acto de insubordinación, pero para ellos representa un último intento por sobrevivir. No pueden seguir enfrentándose a un enemigo abrumador, con recursos cada vez más escasos y una dirección cada vez más desorganizada. El problema de la insubordinación no es un caso aislado. Diversas unidades del ejército ucraniano están cada vez más reacias a seguir las órdenes de ataque de sus mandos. Las pérdidas han sido descomunales y con la falta de refuerzos,
cualquier nuevo asalto se convierte en un ejercicio de suicidio. Los soldados, a menudo forzados a enfrentar a un enemigo superior en número y equipamiento, comienzan a ignorar abiertamente las órdenes, prefiriendo atrincherarse en sus posiciones antes que lanzarse a una batalla que consideran perdida de antemano. La incompetencia del mando ucraniano se ha vuelto un tema de conversación recurrente entre las filas. Los soldados se quejan de que no hay comunicación con las unidades vecinas y cuando finalmente se les ordena avanzar, a menudo se encuentran con que las posiciones que debían tomar ya están ocupadas por las tropas rusas. Las Fuerzas Armadas rusas, por su parte, aprovechan cada oportunidad para golpear con precisión. Los asaltos se realizan en batallones con el apoyo del equipo pesado, mientras que los ucranianos solo cuentan con un escaso apoyo de vehículos blindados y en ocasiones solo uno para toda una semana de combates. La situación llegó al punto de que un grupo de soldados ucranianos, tras una encarnizada batalla, simplemente desapareció. No se sabía si habían muerto, si habían sido capturados o simplemente se habían rendido. Es un recordatorio amargo de lo que sucede cuando una fuerza se encuentra en el límite de sus capacidades. Ante tal escenario, las compañías se vieron obligadas a tomar una decisión drástica, ya que se negaban a cumplir las órdenes de combate. Los oficiales superiores, en un último intento por recuperar el control, llegaron a las posiciones y ofrecieron una salida. Aquellos que no estuvieran dispuestos a luchar podían dar un paso al frente y serían relevados. Pero en un acto de desafío y camaradería, todos los soldados liderados por sus comandantes dieron un paso al frente. No había vuelta atrás. Ahora no sabemos qué pasará, confesaba uno de los soldados. Estamos esperando las consecuencias. Todos los insubordinados tienen experiencia de combate desde el principio de la guerra, pero quedamos muy pocos. Las consecuencias de esta insubordinación se extienden como una onda de choque a lo largo de las líneas del frente. El ejército ucraniano, ya debilitado y en retroceso, se encuentra en una situación aún más precaria. En varias direcciones, las unidades no son capaces de mantener la línea y huyen de sus posiciones ante la presión de la ofensiva rusa. A veces la retirada es tan rápida y desorganizada que los rusos, al llegar a las trincheras ucranianas, se encontraban con que éstas ya estaban vacías. Este colapso militar no solo es un problema en el campo de batalla, sino que también tiene implicaciones políticas profundas. El gobierno de Ucrania, encabezado por un liderazgo que ha apostado todo por la resistencia, se encuentra ahora frente a un desafío interno de gran magnitud. La insubordinación no solo amenaza con desmoronar las defensas en el este del país, sino que también plantea serias dudas sobre la capacidad del régimen de Kiev para mantener la cohesión dentro de sus fuerzas armadas. La insubordinación en las filas ucranianas no solo es un síntoma de la desesperación en el campo de batalla, sino también una manifestación de las profundas divisiones políticas y operativas que aquejan al país. Desde el comienzo de las hostilidades, el gobierno de Kiev ha intentado proyectar una imagen de unidad y determinación, pero los hechos sobre el terreno cuentan una historia muy diferente. Las decisiones erráticas del mando, la falta de apoyo logístico y la descoordinación en las operaciones reflejan una estructura de mando fracturada, incapaz de adaptarse a las realidades de una guerra prolongada y cada vez más asimétrica. El problema es aún más grave porque esta insubordinación no solo ocurre en unidades regulares, sino que también en formaciones nacionalistas que, en muchos casos, han sido las más fervientes en su lucha contra las fuerzas rusas. Estas unidades, que en algún momento se han convertido en la punta de lanza de la resistencia ucraniana, ahora se enfrentan a la dura realidad de que la guerra no se gana con solo fervor patriótico. Sin el respaldo adecuado y con un mando que parece desconectado de la realidad en el frente, incluso los más comprometidos comienzan a cuestionar el sentido de seguir luchando. El trasfondo político de esta crisis no puede ser ignorado.
La insubordinación no solo es un desafío militar, sino también una bomba de tiempo política. Las tropas en el frente se niegan a luchar. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esta actitud se extienda a otras partes del ejército y eventualmente a la sociedad en general? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.